Muy buenas noches, es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación de CCO Capacitaciones para poder compartir un tema que a mí me parece importante en estos momentos que estamos pasando. Mi nombre es Eduardo Conde Obregón, soy médico ocupacional, ya con algunos años de experiencia en el tema, y espero que lo que vamos a compartir ahora pueda ser también de ayuda para todos ustedes. Hoy estamos en el marco del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como todos los años, la OIT manda un mensaje o una campaña en función a alguno de los temas relevantes en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Este año estamos frente a la pandemia, garantizar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Justo la OIT también está trabajando de forma conjunta con la OMS para tratar de ver cómo minimizar todo lo que puede generar la pandemia dentro del tema laboral, ¿no? Voy a compartir con ustedes justo un video que la OIT presenta en función a lo que es la crisis que estamos pasando. Y justo este es uno de los momentos en los cuales nos toca reinventarnos, ¿no? Tratar de tomar nuevos rumbos también dentro de lo que es los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, porque siempre, en medio de toda dificultad, siempre va a haber una oportunidad. Y en función a eso es lo que queremos compartir el día de hoy, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tema que hemos puesto y lo hemos denominado resiliencia ocupacional en tiempos de COVID-19, ¿no? El objetivo de esta presentación es poder compartir conceptos, recomendaciones, información durante este momento de crisis que estamos pasando que pueda ayudarnos a cada uno de ustedes en la toma de decisiones para preservar la seguridad y salud y el bienestar de todos sus trabajadores, ¿no? También es importante que todos tengamos en cuenta que esta enfermedad es nueva, ¿no? Es una enfermedad que la estamos viendo recién desde diciembre del año pasado y que ahorita todo lo que se hace va en función de que son pruebas para ver de que podamos encontrar un posible tratamiento, una posible cura en función de que esta enfermedad pueda ya controlarse. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, ¿no? Transformar el dolor en una fuerza motora para superarnos y salir fortalecidos de ella, ¿no? Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino, ¿no? La resiliencia también es un término usado en la física cuando tenemos algún cuerpo, el cual es sometido a fuerzas que lo deforman y que cuando estas fuerzas dejan de actuar sobre él, este cuerpo vuelve a su normalidad, a su posición inicial. Entonces, actualmente todos nosotros estamos pasando ahorita un momento de crisis, ¿no? Esta pandemia ha generado que los rubros a nivel de lo que es el tema laboral cambien y tengan que reinventarse para poder seguir adelante, para poder seguir atendiendo. ¿Cuál es la situación en la que estamos? La situación en la que estamos es esta, al día de hoy, ¿no? 3.662.557 infectados a nivel de todo el mundo, 212.221 muertos a nivel mundial. Nosotros ya estamos en el ranking de los 20 países con más afectados, estamos en el puesto 17, de un problema que empezó en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019, que el 30 de enero fue declarado una emergencia de salud pública por la OMS, y el 11 de marzo del 2020 ya se declaró como una pandemia, ¿no?
Ya todos sabemos que una pandemia va a hacer referencia a un proceso infeccioso que se extiende por diversos países o diversos continentes, ¿no? Actualmente, el 28 de abril, nuestra situación es esta. Nosotros no necesitamos ser infectólogos, pero sí necesitamos saber ciertas características de este virus que nos van a servir para tomar las medidas preventivas, ¿no? Entonces, por eso me parece importante, y le he puesto esta información en la cual nos dice qué tan contagioso y mortal puede ser este virus, ¿no? Y encontramos que el COVID-19 está en un rango más o menos, ¿está acá? A ver, permítame. ¿No? Entre el 1.5 y 3.5 en tema de contagio, o sea que cada persona enferma puede llegar a contagiar hasta 3.5 personas, ¿no? Y el rango de mortalidad entre el 0.7 y el 1.5%. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un trabajador infectado, esto potencialmente va a generar un proceso exponencial al momento de que no lo podamos detectar a tiempo, no podamos controlarlo. Lo otro que también es importante es el periodo de contagio, ¿no? Se dice que el COVID tiene el periodo de incubación, que va desde los 7 a los 14 días, ¿no? Inclusive sabemos que la mayoría de las personas infectadas muchas veces son asintomáticas, ¿no? También es importante que nosotros conozcamos que la mayoría de los pacientes infectados hacen la enfermedad leve, que la población más vulnerable son los mayores de 60 años y que todas las comorbilidades aumentan que el proceso sea mucho más grave. Entonces, cuando hablamos de esta comorbilidad, hablamos de un porcentaje que según lo que nos dice el Boletín de Salud Pública a nivel de Latinoamérica, nosotros estaríamos por acá, ¿no? Con un 7% de personas a nivel de Perú que tienen diabetes mellitus y otro porcentaje del cual tienen enfermedades coronarias. Entonces, esta es nuestra población vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de este porcentaje están nuestros trabajadores. Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestra operación trabajadores con problemas coronarios, diabéticos, obesos, ¿no? O inclusive que tengan alguna enfermedad tipo cáncer o que estén en tratamiento, que hayan salido de un tratamiento, van a ser vulnerables y son los con los que tenemos que tener mayor control. Esta es una pequeña línea de tiempo en función de cómo se ha ido presentando la enfermedad, ¿no? Desde el 1 de diciembre del 2019 hasta la actualidad, desde el primer infectado hasta ahora, ya son 3 millones. En el caso de nosotros, en el caso de Perú, el 16 de marzo de 2020 se reportó, normalmente empezamos con el tema de la cuarentena, ¿no? Y esta ha sido la evolución de la curva en relación a contagios, ¿no? ¿Qué ha influido para que este contagio se dé? ¿No? Hay muchas variables y dentro de las cuales algunas que han impactado en que este aumento sea de esta manera, vienen a ser los sistemas de salud, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que los sistemas de salud han colapsado ante esta enfermedad, ¿no? Pero las medidas que se han tomado han servido para tratar de que esto se alargue en el tiempo, ¿no? El comportamiento social, esto es algo que hasta ahorita, por ejemplo, en ciertas partes del país no lo podemos controlar, ¿no? Todavía tenemos muchas personas que no son conscientes de la enfermedad o al virus al cual nos estamos enfrentando y siguen siguen sin tomar medidas de protección, ¿no? Ha habido cierre de los negocios no esenciales, ¿no? El tema de restaurantes, cines, teatros, sobre todo los lugares donde había acumulación de gente. Se ha aumentado el tema del trabajo remoto en muchas operaciones y se ha visto el tema de la cuarentena obligatoria como una medida para disminuir el avance del virus. Pero esta pandemia también va a tener un impacto dentro del mundo del trabajo, ¿no? Está generando un mayor desempleo, o el tema de las condiciones, muchos trabajadores tienden a pensar que las condiciones de seguridad y salud dentro de sus empresas han empeorado o van a empeorar, que pueden llegar y contagiarse. Hay un acceso reducido a la protección social, ¿no? O sea, si nosotros tenemos ahorita trabajadores que se puedan accidentar o que puedan tener algún tipo de otra enfermedad
y dentro de nuestras operaciones se complican, llevarlos ahorita a un hospital o a una clínica es exponerlos a que se puedan contagiar, y también al no tener capacidad de atención es exponer a que este trabajador pueda también complicarse, ¿no? Esto nos pone en este punto, ¿no? Un punto medio donde tenemos un trabajador que de acuerdo a su capacidad de resiliencia va a poder, va a tener la facultad de poder discernir a dónde ir, si hacia una sensación de que todo es fatal, o va a poder salir de esta situación y poder recuperar o transformarse y poder recuperar nuevamente su actitud frente al trabajo, ¿no? Una actitud positiva, que es lo que nosotros estamos buscando. Ante esto, nosotros tenemos la curva del cambio, ¿no? La curva del cambio es un modelo de adaptación organizacional que muestra las distintas etapas por las que pasa el capital humano de una empresa, ¿no? Nuestra fuerza de trabajo, nuestros trabajadores, que son afectados por cualquier proceso de transformación a nivel organizacional, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? La primera parte es la sorpresa, ¿no? Todos nos sorprendimos cuando empezó el tema de el primer caso que llegó. Vino la etapa de negación en la cual todo el mundo pensaba que no iba a llegar a su departamento, a su distrito, ¿no? Vienen los problemas de frustración cuando aumentan los primeros casos, se vienen la ansiedad, el miedo, el desánimo, la depresión, el pensar de que todos de alguna forma u otra podemos contagiarnos o nos vamos a contagiar, ¿no? Y después comenzamos a tener la etapa en la cual asumimos la pandemia como algo que está pasando, algo que está a nuestro alrededor, pero tomamos la opción de poder transformarnos, aceptarla y poder hacer que de una forma u otra esta no nos afecte en demasía. Es una función de liderazgo la que se necesita para poder dar el soporte emocional que los trabajadores necesitan en estos momentos. ¿Cómo va a afectar la pandemia dentro del proceso productivo de nuestro negocio? A nivel del proceso productivo, en todo negocio, en toda empresa, afecta primero a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una enfermedad la cual ha generado que en muchas empresas los trabajadores no están acudiendo a sus áreas laborales, estén haciendo trabajo remoto. Hay mucho temor, hay un aislamiento social obligatorio que también genera ciertas sensaciones de ansiedad o depresión, dependiendo, ¿no?, de los rasgos que puedan tener nuestros trabajadores. A nivel de la cadena de suministros también se sufre, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos proveedores también tienen que reorganizar el tema a nivel de las empresas, ¿no? Hay muchos procesos en los cuales, de acuerdo por el cierre de fronteras, por ejemplo, materiales que no van a poder llegar a tiempo, materiales que son esenciales para poder realizar una actividad y que van a tener que ser retrasados, ¿no? Entonces eso afecta el proceso productivo. A nivel de los activos, se van a tener que implementar políticas. Muchas empresas ya están implementando políticas de emergencia, ¿no?, para poder soportar toda esta etapa toda esta etapa que estamos pasando. Y una cosa que cobra también importancia va a ser ahora el área el área tecnológica en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que implementar el trabajo remoto, ¿no? Y nos vamos a exponer también a nuevos peligros, ¿no? La exposición a los riesgos de vulnerabilidad que puede haber a través del cyber, ¿no? A través de las personas que puedan ingresar a robar información de la empresa. Entonces, ante todo eso, esta pandemia va a tener un impacto en todas las áreas, a nivel de todas las áreas, a nivel de una organización, ¿no? Va a haber en algunos casos cierre de instalaciones, parada de las operaciones. Las áreas de talento humano van a tener que nuevamente reorganizar, ¿no?, y dar el soporte a las personas que de una forma u otra puedan tener incertidumbre a lo que está pasando con la pandemia. Pero hay algunas empresas que también tienen un incremento en la demanda, ¿no? El caso de los hospitales actualmente, todo el personal de salud, ¿no? El caso de las Fuerzas Armadas, se han visto que tienen más demanda de personal para poder cumplir con las expectativas, ¿no? Entonces, a todo nivel va a haber una afectación dentro de lo que es la empresa. Pero esta afectación no es la misma para todos, ¿no? En este cuadro podemos ver cómo hay un grupo
de empresas que están acá a la izquierda en rojo, que son las que se van a ver más afectadas. ¿Por qué? Porque esta situación de una forma u otra genera una parada general. Sin embargo, tenemos acá al medio, en amarillo, casi algunos grupos empresariales en los cuales, o algunos rubros, perdón, en los cuales van a tener una parada mediana, ¿no? Con disminución del personal para que pueda trabajar en las zonas operativas netamente que no se pueden dejar sin nadie. Y también vamos a tener una zona de las empresas que están acá en verde, como es el sector salud, las farmacias, el tema inclusive de las redes inalámbricas, que de una forma u otra se van a ver sobrecargadas para poder abastecer la demanda que se tiene en estos momentos de este tipo de servicios, ¿no? Y la pandemia del COVID tendrá un impacto desproporcionado en algunos sectores o industrias más que en otros, ¿no? Entonces, a esto es a lo que nosotros tenemos que prepararnos. A esto es a lo que nosotros también vamos a asumir nuevos retos frente a lo clásico que hacemos en el tema de prevención de riesgos, ¿no? A cómo nosotros valoramos el riesgo en un puesto de trabajo, y ahora tenemos que ver las medidas que vamos a tomar frente a este riesgo biológico, que es un poco más complicado por las características que ya hemos dicho que tiene el virus, ¿no? Pero el tema de la resiliencia no es algo nuevo, ¿no? El tema de la resiliencia es algo que se viene viendo en todos los aspectos, ¿no? Científicos, políticos, médicos, ¿no? Han tenido siempre actitudes frente a los problemas de los cuales han salido muy fortalecidos, ¿no? Lo mismo también se ha visto en el campo empresarial, en los deportes, ¿no? Y también en el campo de las artes. Entonces, la resiliencia no es algo nuevo, no es algo que estemos descubriendo ahora, es simplemente el tema de que tenemos que poner en práctica dentro de nuestra organización para que nos ayude y para nosotros también poder ayudar a nuestros trabajadores a que este momento que estamos pasando lo podamos revertir de la mejor manera, ¿no? En estos momentos de crisis, las organizaciones más fuertes no son necesariamente las que van a sobrevivir o van a poder pasar esta crisis de manera adecuada, ¿no? Sino aquellas en que sus trabajadores hayan sido preparados para poder afrontar estos cambios de una mejor manera. Ustedes pueden ver acá, hemos querido detallar acá en este gráfico el impacto que ocurre primeramente, ¿no? Al momento que nosotros tenemos la alerta sanitaria, se inicia todo este tema de la pandemia, muchas empresas iniciaron con un plan de respuesta a una emergencia, ¿no? Que es un plan inmediato que comenzamos a hacer para poder tomar las medidas preventivas en el momento, ¿no? Evitar contagios, cómo de una forma u otra podemos disminuir. Entonces, este plan de respuesta a emergencias incluía, en el caso de nosotros, la prevención de todas las personas que estaban en el grupo de riesgo, las medidas preventivas que se tomaban dentro de las instalaciones, el lavado de manos, ¿no? El uso de las mascarillas, ¿no? Tomar o hacer protocolos que no teníamos y que hemos tenido que implementar en nuestras empresas para poder hacer frente a esto. Pero esto no queda ahí, ¿no? Inclusive hay muchas empresas que han formado comité de crisis, ¿no? Para poder tomar medidas a largo plazo, porque ya se sabe que esto es un tema que no va a durar no solamente unos meses, ¿no? Tiene un tiempo prudencial hasta que se descubra un tratamiento o podamos tener una vacuna para poder hacerle frente y decir que ya está controlada la enfermedad. No es solamente un momento el que tenemos que tomar, al que tenemos que actuar ahorita, sino es algo que tenemos que hacer para futuro. Tener un plan de continuidad de negocio, ¿no? Los restaurantes, los hoteles, hay muchos rubros empresariales en los cuales ahorita están parados y tienen que, en algunos casos, de una forma u otra, hacer o tomar las medidas para reinventarse, ¿no? Muchos de los restaurantes, por ejemplo, están viendo el tema del delivery, ¿no? Ahora para una de las formas de fortalecer para poder seguir dando el servicio. Pero todo lo que hagamos ahora tiene que ser algo para que permita un aprendizaje y nos permita ir hacia adelante. No es solamente un tema de ahorita cumplir la ley o hacer las cosas porque hay pandemia, no, es aprender de esto para poder lograr tener mejores condiciones más adelante, es aprendizaje.
En esta lámina le había puesto yo a qué nos enfrentamos y estaban de acá todos los factores de riesgo que normalmente ya conocemos, ¿no? El ruido, las vibraciones, las caídas, los atrapamientos, todo lo que ya nosotros conocemos, a lo cual ya estamos acostumbrados a lidiar dentro de lo que son los riesgos laborales y a lo cual muchas veces tenemos controlado, o por lo menos sabemos qué hacer, ¿no? Todos saben que si no hay ausencia de controles de cada uno de estos riesgos, al final tenemos que nuestros riesgos ocupacionales van a llevar a nuestro trabajador a que tenga un accidente o a que desarrolle una enfermedad ocupacional. Pero ¿qué sucede? El 2020 nos sorprende con una enfermedad, ¿no? Con un virus, el cual se convierte en un riesgo biológico para todos nosotros y nos impulsa a tomar nuevas medidas de control, a hacer una reorganización dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque afecta directamente con las personas y con los trabajadores, ¿no? Ante eso, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice por qué nosotros tenemos que tener un enfoque de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque es importante que muchos ya han visto esto. Es importante primero identificar a los trabajadores y las ocupaciones que son los sectores de mayor riesgo de contagio, ¿no? Entonces acá tenemos la población de los mayores de 60 años, tenemos a la población de los obesos, hipertensos, pacientes crónicos que tenemos dentro de nuestra empresa y que ahora, ante todo su proceso de vigilancia que ya tenemos instaurado, tenemos que prevenir el tema del contagio de COVID, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que implementar medidas de control de prevención basadas en la evaluación del riesgo. No todos los puestos de trabajo son iguales. Obviamente los puestos de trabajo que tienen más contacto o que necesitan el contacto con la gente son aquellos a los que tenemos que apuntar con mucho mayor ahínco para poder tomar las medidas preventivas y minimizar el riesgo de que nuestro trabajador se contagie, ¿no? Y lo otro es algo que le escuché hablar a Raúl en la ponencia anterior, que hablaba de que tenemos que hacer sinergia con las entidades de salud pública, ¿no? Con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque esto requiere un trabajo conjunto para poder sacar adelante nuestros procesos y poder hacer una buena información, ¿no? Una buena información para nuestros trabajadores en función de cuáles son las medidas que estamos tomando como empresa y cuáles vienen a ser las causas que estamos controlando para que este trabajador se sienta confiado al momento que va a ir a su puesto de trabajo. La resiliencia a nivel organizacional se va a dar en todas las áreas, ¿no? Desde el tema operativo hasta el tema de talento humano, hasta el tema de gestión de cambios, hasta el tema de gestión de riesgos. O sea, en realidad, actualmente, esta situación nos ha dicho o nos ha dado la oportunidad de poder reinventarnos obligatoriamente para poder asumir, ¿no? El control y la prevención de los riesgos laborales en función a esta pandemia. Pero ¿cuál es la dinámica del cambio organizacional? El cambio organizacional va a ir directamente al trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a dar siempre con unos cambios ambientales, ¿no? Estos cambios ambientales van a tener un impacto en la persona, en el trabajador, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Estos cambios o este impacto, este estresor puede generar problemas a nivel de la salud, va a generar miedos en relación al tema de los trabajadores, qué pasa si es que se quedan sin trabajo, si cierran la empresa, ¿no? Y este estresor, este miedo, este pánico, esta ansiedad que tiene el trabajador lo va a llevar a la organización. Y si es que nosotros no tenemos los medios para poder generar la tranquilidad en nuestro trabajador, esto va a desencadenar dos procesos: una desadaptación de la persona, el tema de que no pueda cambiar su rutina, el tema de que no pueda cambiar sus hábitos, ¿no? Lo cual va a generar de una forma u otra que esta crisis sea mucho más difícil de manejar. O lo otro es el tema de una buena adaptación, ¿no? Y esto va a depender de la resiliencia que tenga cada uno de los trabajadores.
y también de todo lo que hemos ido trabajando en nuestras empresas en función de los riesgos psicosociales a nivel de estos años, ¿no? Si tenemos ya programas instaurados, lo más probable es que en este momento nuestros trabajadores estén más fuertes y que puedan asumir mejor este reto frente a este nuevo virus. Normalmente esta pandemia ha generado un estrés adicional, ¿no? Y factores psicosociales que se dan ciertamente ya conocidos, ¿no? Los factores psicosociales más comunes, el temor por el propio bienestar o de los miembros de la familia y los compañeros de trabajo, la falta de PP, sobre todo en los trabajadores del sector salud, ¿no? El aislamiento, hay gente que no está acostumbrada a estar tanto tiempo en sus casas y eso le genera también un estresor. La falta del apoyo social en algunos casos, la vemos todos los días en las noticias, hay gente que sale porque dice que no tiene nada que comer, entonces hay un estresor adicional, ¿no? La dificultad para mantener las actividades y el autocuidado, ¿no? Ahora se habla en muchas plataformas en función de las medidas que hay que tomar dentro de lo que es el lugar de trabajo que tienen muchos trabajadores, ahora que es su casa, ¿no? Y esto en algunos casos genera que los hábitos saludables también se dejen a un costado, ¿no? Entonces las personas aumentan de peso, comen más, no hacen ejercicio, ¿no? Sus horas de descanso tampoco son las mismas. Y ante esto vamos a tener, lo que va a pasar es que vamos a tener trabajadores estresados, ansiosos, con baja motivación, ¿no? Y esto en algunos casos, si tenemos ya un grupo de trabajadores que de una forma u otra puedan tener ciertos rasgos, inclusive puede generarnos hasta problemas o efectos graves a la salud mental. Se dice que nosotros tenemos dos tipos de pensamientos, ¿no? Los primarios y los secundarios, ¿no? Los pensamientos primarios siempre van a ir en función a lo que es el miedo, la sorpresa, el desagrado, ¿no? Dentro de nuestra curva va a ir en función a lo primero, a la sorpresa cuando recibimos una noticia o los cambios que se puedan dar. Y los secundarios van a ir en función a lo que es la frustración, el recelo, la incertidumbre, ¿no? Lo cual va a ir en función a conductas asociadas que de una forma u otra ya afectan directamente a la empresa o a la organización, ¿no? Si tenemos un trabajador que tiene problemas de frustración, vamos a tener un potencial trabajador que pueda generar o puede en cualquier momento tener un accidente, ¿no? Puede haber disminución de la productividad también en los trabajadores que de una forma u otra tengan miedo de repente a acudir o quieran hacer su trabajo lo más rápido posible para evitar el menor tiempo de estar fuera, ¿no? ¿No? La incertidumbre, una de las cosas que hemos visto en función a este tipo de pensamiento secundario es lo que pasó en los supermercados inicialmente, ¿no? Que de una forma u otra muchos productos de primera necesidad se agotaron, ¿no? También tenemos el tema de la inseguridad laboral. Muchas industrias han cerrado y esto de una forma u otra también genera incertidumbre en los trabajadores, si no saben si van a regresar o no a trabajar o van a tener o cuándo van a regresar a trabajar, ¿no? Hay una gran proporción de trabajadores, empresarios que son independientes y que actualmente también han dejado paralizada todo su trabajo. Entonces, todo esto en conjunto genera un estresor muy importante que si nosotros actualmente no lo manejamos dentro de nuestra esfera a nivel de lo que son el control de los factores de riesgo, de una forma u otra, con el tiempo nos van a traer más complicaciones, ¿no? En algunos casos hemos adoptado las medidas del trabajo desde casa, ¿no? Pero este trabajo desde casa también genera un efecto adicional en los trabajadores. Es una medida que también debemos hacer seguimiento, es algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de gestión del riesgo, hablamos de acudir al puesto de trabajo, ver cuáles son las condiciones en las que está el trabajador y de acuerdo a eso poder determinar cuáles son los factores de riesgo a los cuales esté expuesto para minimizar
la posibilidad de que éste pueda tener un accidente o pueda desarrollar con el tiempo una enfermedad ocupacional. Pero el trabajo desde los domicilios es algo nuevo para nosotros, es imposible, va a ser imposible que podamos acudir a la casa de cada trabajador para hacer una evaluación del riesgo, ¿no? Y tampoco es una solución solamente el hecho de decir ya trabajen desde casa y no hacer un monitoreo constante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos trabajadores en casa tienen una doble función. El tema de asumir a su familia o el resguardo de su familia y también el tema de realizar su trabajo. Entonces, en este sentido, cuando nosotros tenemos el trabajo desde casa, también debemos tomar o debemos dar pautas para que este trabajo no genere un estresor adicional en el trabajador. Horarios en los cuales, darle los horarios en los cuales cumpla una labor específica para que el trabajador también sepa que esos horarios tiene que separarlos de su convivencia familiar, pueda hablar con la familia y pueda no verse interrumpido en estos horarios mientras realiza su labor. No es ideal que simplemente el trabajo en domicilio sea un trabajo en el cual el jefe pueda llamar a la persona a cualquier momento, ¿no? No se da tampoco de esa manera, ¿no? Existen factores psicosociales comunes cuando hemos hablado de trabajo desde domicilios, ¿no? Es el aislamiento, las horas de trabajo excesivas, ¿no? Hay gente que trabaja el mayor tiempo posible, ¿no? Hay un desdibujamiento entre la línea entre el trabajo y la vida familiar, ¿no? Acá un poco en las fotos quise manifestar un poco las cosas que vemos en casa y que muchas veces algunos de nuestros trabajadores puedan estar pasando, ¿no? ¿No? En la primera foto ahí pueden ver a una persona que está trabajando, tomando desayuno y también cuidando a su hijo, ¿no? En el caso de una madre que también está trabajando mientras los niños están jugando atrás. Y los solteros tampoco se salvan, ¿no? Porque algunos tienen mascotas y también pueden verse reflejados de repente en esa tercera foto donde después de haber terminado el informe, te das la vuelta y el informe está hecho trizas. Entonces, todos estos vienen a ser estresores que de una forma u otra, si tampoco no los controlamos, si actualmente no los tenemos mapeados, si no hacemos un seguimiento, si no damos pautas, al final vamos a tener también trabajadores que de una forma u otra tengan una ansiedad, un estrés mucho mayor. ¿Cómo debemos abordar los factores psicosociales desde la organización? No, debemos tener un enfoque integral del impacto en la salud mental. Esto no es nada nuevo, es algo que ya conoce cada uno de ustedes. Dentro de esto existen los aspectos intralaborales, los aspectos extralaborales y los aspectos individuales, ¿no? O nosotros, ¿dónde actuamos? Dentro de los aspectos intralaborales, obviamente, ¿no? Las empresas que tengan mejores planes en función a la prevención de riesgos psicosociales o que hayan hecho evaluaciones y hayan tomado acción en relación a los resultados que han tenido, son las empresas que con mayor probabilidad de pasar esta crisis de manera exitosa. ¿No? ¿Cuál es el impacto y las consecuencias en los riesgos laborales de la compañía? Puede haber un aumento en la accidentabilidad, tener trabajadores distraídos, trabajadores que no están concentrados, no poco motivados, pueden generar que se accidenten. Va a haber un impacto en el ausentismo en las posiciones esenciales también. No hay que olvidarnos que uno de los puestos de trabajo que de repente más presión tienen actualmente son los puestos que tienen que tomar decisiones, ¿no? Las gerencias de operaciones, las gerencias generales. Entonces tenemos que tener un plan para poder contrarrestar todo esto que pueda estar pasando. Complicaciones en las poblaciones vulnerables, ¿no? Es importante el aumento de las consultas o de las visitas médicas o los llamados, tener los planes y llamar a las personas que sabemos, trabajadores que sabemos que puedan tener menos posibilidad o mayor riesgo a nivel emocional, ¿no? Hay un aumento de los riesgos psicosociales, el tema del estrés, básicamente por el miedo al contagio. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos o lo que debemos hacer ahorita? Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es comunicar. Tenemos que tener una comunicación asertiva. ¿Pero qué se tiene que comunicar?
se tiene que comunicar verdaderamente información sobre el plan de respuesta ante la pandemia. O sea, mientras nosotros, le comuniquemos a nuestros trabajadores o mientras nuestros trabajadores tengan claro qué es lo que se está haciendo para protegerlos, vamos a tener trabajadores que van a ir con mayor seguridad, ¿no? Tenemos que dar las recomendaciones de higiene, verificar nuevamente todo el proceso de lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso de la ropa, al ingreso, los casilleros dentro de los baños, el aislamiento, el espacio social que debe haber entre las personas, ya sea en las oficinas o en las áreas, en las áreas comunes que pueda haber en la empresa. Entonces, tiene que ver mucho el tema del comportamiento humano el que tenemos que atacar para hacerle frente a esta pandemia. Realizar capacitaciones en función de absorber las preguntas que puedan tener nuestros trabajadores, no solo en función de dentro de la empresa, sino también en algunos casos medidas que puedan ayudarles dentro de sus hogares, ¿no? Establecer las guías de respuesta, ¿no? Es importante que tengamos claro cuáles son nuestras guías de respuesta, nuestros protocolos en función a cómo estamos asumiendo esta pandemia dentro de la empresa. Pero estos protocolos no deben ser solamente por un tema de cumplimiento legal, ¿no? Por las normas que han ido apareciendo, que ha ido dando el gobierno, sino que tienen que ser aterrizadas en lo que verdaderamente puede ayudarnos o puede funcionar dentro de nuestra organización, ¿no? Abrir posiblemente nuevos programas corporativos, por ejemplo, el programa de apoyo al empleado o al programa de apoyo al trabajador para dar el soporte, ¿no? Este momento es un momento en el que se debe trabajar mucho de la mano con la asistenta social o la trabajadora social de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque cada familia es un mundo aparte y cada trabajador tiene su propia manera, su propia forma de afrontar este problema, ¿no? Entonces hay algunos que van a necesitar mayor soporte que otros, ¿no? Pero, ¿qué debemos comunicar? ¿Qué es lo que hay que comunicar claro y fuerte a nuestros trabajadores? Uno, datos confiables, tratar de evitar hacer especulaciones en función de lo que se dice muchas veces dentro, lo que circula muchas veces dentro de las redes sociales, que de una forma u otra lo único que genera es mayor alarma, mayor estrés en nuestros trabajadores. Entonces también tenemos que comunicar a ellos a qué fuentes deben ir cuando tengan una consulta, ¿no? No tiene que haber un mensaje de liderazgo que genere confianza y tranquilidad en los trabajadores. El trabajador tiene que estar seguro de que va a acudir a su puesto de trabajo y va a estar seguro en ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa le está dando esa seguridad de haber tomado todas las medidas para evitar que éste se pueda contagiar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo ocupacional, normalmente hablamos de la evaluación del puesto de trabajo en función a lo que puede hacerle daño al trabajador o puede generar un problema en su salud. Entonces, eso también es algo que tenemos que hacer ahora nuevamente, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos que hacer la inspección de los puestos de trabajo que están operando y que no pueden hacer teletrabajo o trabajo desde su domicilio, y tenemos que de una forma u otra darle un soporte. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en los puestos de trabajo? Para mí, dos cosas importantes. Una es la probabilidad, ¿no?, del contagio. O sea, tenemos que ver los puestos de trabajo que actualmente están operando, qué tanta probabilidad hay de que puedan generarse un contagio, ¿no? Puede ser por un trabajador que ingrese, puede ser por dentro del trabajo, ¿no? O por o de repente también alguna empresa contratista, ¿no? Que pueda tener gente que sale y entra, que por ahí no haya tomado las medidas necesarias o las medidas de control. Por eso les digo, es muy importante que tengamos en cuenta el tema del periodo de incubación que tiene este virus, ¿no? Son 14 días que inclusive puede una persona tener el virus, poder contagiar, poder transmitirlo, pero no generar síntomas, ¿no? Ante esto, algunas empresas están tomando las medidas de tomar los test, ¿no? Los test rápidos, que puede ser una opción.
pero en algunos casos también tenemos que tener en cuenta que los test rápidos tienen un porcentaje de falsos negativos. Entonces, es importante que nuestras medidas sean lo más rigurosas posibles en función al distanciamiento social, al lavado de manos y al uso de las mascarillas adecuadas. Y lo otro es la gravedad, ¿no? La gravedad de los resultados sanitarios que tenemos actualmente, ¿no? Teniendo en cuenta los factores que afectan a cada persona en relación a la edad, en relación a sus factores personales de riesgo o las enfermedades que pueda tener. Entonces, esto implica que nosotros tenemos que mapear bien nuestros grupos de riesgo dentro de la organización y generar las medidas para que exponer lo menos posible estos grupos de riesgo. Y eso es una tarea titánica, porque en muchos casos estamos hablando de un gran porcentaje de la fuerza laboral que pueda estar incluida dentro de este grupo de riesgo y que tendríamos que ver las medidas para evitar la exposición. ¿Cuáles son las medidas para prevenir el contagio? Bueno, esto es algo que ya todos sabemos, ¿no? Es lo que se ha dado o lo que está, las medidas que ya de una forma u otra todas las empresas están tomando, ¿no? El distanciamiento físico, ¿no? Que tiene que darse por introducir turnos de trabajo, el tema de los trabajos que puedan ser hechos desde casa, tratar de monitorizarlos o referenciarlos a la casa, el tema de minimizar las reuniones presenciales, ¿no? El tema de la higiene, que es no solamente el tema de decir que se debe hacer, sino también asegurarnos de que en las áreas de nuestros trabajadores están todos los implementos que les permitan una adecuada limpieza o lavado de manos, ¿no? La limpieza de los ambientes de trabajo, la formación y comunicación, ¿no? Sobre las medidas adoptadas, sobre su derecho a interrumpir la situación laboral que suponga un peligro inminente, ¿no? O sea, si tenemos un trabajador que detecta a algún otro trabajador que tiene algún síntoma, ¿no? O sea, hay que decirle que tiene todo el derecho, así como en otros factores de riesgo, de también comunicar para poder parar la operación y tratar de ver, o por lo menos discernir, si es que este trabajador pueda hacer un posible contagio o no, ¿no? Obviamente el dar los equipos de protección personal adecuados. En este caso, hacer el asesoramiento en el tema de las mascarillas, ¿no? ¿Qué mascarillas son las que hay que usar para poder cubrirse, o para poder trabajar o para poder minimizar el tema del contagio, ¿no? Cuando hablamos de prevención, también podemos llevar todo esto a lo que es el tema de cualquier otro tipo de riesgo, ¿no? Que lo primero que debemos hacer es tratar de eliminarlo, ¿no? El eliminar en este caso el riesgo es quedándose en casa, tratar de que la mayoría, el mayor porcentaje de trabajadores que no pueda asistir o que no se necesite su presencia, que puedan hacer trabajo remoto, tratar de habilitarles el trabajo remoto. De ahí viene la sustitución, que en este caso viene a ser las medidas que damos para evitar de que pare la operación también, ¿no? Con los controles de ingeniería que vienen a ser todo lo que es la limpieza de los ambientes de trabajo, la ropa que se adecua para el trabajo, el lavado de manos, ¿no? Los controles administrativos que se practican con el distanciamiento social en los lugares públicos, ¿no? Por ejemplo, y lo mismo que se va a tener que hacer en las oficinas. Y por último, están el uso de los EPPs, ¿no? Que es la mascarilla, los guantes, el alcohol en gel. Entonces vemos que también podemos atacar este nuevo factor de riesgo desde el punto de vista de la prevención, ¿no? ¿Cuáles son los recursos y acciones por categoría de afectación? ¿No? Nosotros podemos tener 3 grupos en función a la pandemia, ¿no? Tenemos el grupo de la población sana que no tiene riesgo, podemos tener el grupo vulnerable, ¿no? O el grupo que está al cuidado de otros. En este caso son el grupo de las personas que tienen posibilidad de infectarse, o también que de repente no ellos, pero sí están al cuidado de personas con alta probabilidad. Y las personas que están afectadas y que están en recuperación. Entonces, en cada uno nosotros debemos atacar de manera diferente, ¿no? En el caso de la población sana que no tiene riesgo, puede ser el tema de reforzar la resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a permitir que puedan soportar mejor o adaptarse mejor a todo el cambio que estamos pasando, ¿no? Los programas de apoyo al empleado, ¿no? Que se pueden dar a través de las áreas de medicina ocupacional o del asistente social, el soporte telefónico,
hacerle saber que la presencia dándole consejos, dándole las medidas preventivas, en el caso de que pueda haber alguna persona que tenga un familiar que esté contagiado, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las personas que hayan tenido la enfermedad igual, ¿no? Tenemos que tratar de que no se estigmatice después este trabajador, que después del periodo que pueda haber tenido la enfermedad y ya esté de alta, pueda generar que llegar al trabajo para sus demás compañeros sea un riesgo, se alejen o generen problemas de estigmatización, como dije, ¿no? Del mismo, ¿no? Ya estamos viendo inclusive lo que en algunos casos el tema de que la gente está rechazando que se pongan o que se den nuevos puestos de salud, por ejemplo, para COVID en algunos distritos, ¿no? En las que la gente sale y genera su malestar de manera violenta, ¿no? Y también tenemos que ver que tenemos ahora un nuevo grupo, ¿no? Y tenemos que saber que este nuevo grupo, que son las personas que trabajan desde sus domicilios, tienen que tener también un programa de vigilancia médica ocupacional. Entonces, eso va a ir mejor si estas personas tienen expectativas claras, cuáles son sus objetivos, sus tareas, si tienen horarios específicos en los cuales ellos sepan que tienen que atender, ¿no? Su trabajo normal, como si estuvieran en la oficina, ¿no? La desconexión del trabajo en las horas específicas reservadas para el descanso y la vida personal, ¿no? Los equipos apropiados, obviamente, si no, ahora es importante y se convierte en algo muy importante el tema de los equipos de Internet, la buena señal de Internet para poder comunicarse mejor, las plataformas que permiten hacer ahora las reuniones virtuales. O sea, hay un cambio que se tiene que dar en función también de cómo estamos manejando nuestra organización. ¿Y cuál es el aprendizaje colectivo individual que tenemos que tener en función de esta pandemia? Bueno, yo creo que todos han visto ya esta imagen en la cual se da el proceso que tenemos que pasar durante este tiempo, ¿no? Salir de la zona de miedo a la zona de aprendizaje y de la zona de aprendizaje a la zona de crecimiento, ¿no? Al final de esta pandemia tenemos que nosotros salir fortalecidos, con experiencia para poder afrontar nuevos retos, con experiencia para poder afrontar otro tipo de factores de riesgo nuevos que se puedan dar dentro de nuestra organización, que de repente no tengamos protocolos establecidos, ¿no? Entonces es un momento que tenemos que verlo como un momento de aprendizaje también, ¿no? Porque es lo que está pasando ahorita, o sea, todos aprendemos de las experiencias. ¿Por qué? Porque los estudios recién se están dando en función a qué está pasando con esta enfermedad. Y lo que se nos viene, ¿no? El retorno laboral y la recuperación de cada negocio, la recuperación del tema operativo. Poco a poco ya se va a ir dando el pase a que muchas empresas comiencen a reactivarse nuevamente de a pocos. Pero eso no significa que vamos a volver a lo mismo. No va a ser igual. Tenemos que tomar las medidas previas para que este nuevo proceso de reincorporación pueda ser el mejor, el más beneficioso y que pueda generar que nuestros trabajadores regresen a su puesto de trabajo lo más fortalecidos en el tema psicosocial o en el tema mental, ¿no? Son diversas acciones inmediatas que debemos atender para las necesidades de los diferentes grupos, ¿no? Esto está basado en la estratificación del riesgo. Es importante que nosotros tengamos nuestras poblaciones determinadas en función a los riesgos para poder atacar mejor lo que se viene luego de la pandemia. Una buena comunicación utilizando los canales efectivos, ¿no? Y lo otro es medir el impacto, o sea, deberíamos nosotros tener actualmente un indicador para ver cómo está tomando nuestros trabajadores todo este tema, ¿no? Para que después en el momento de reincorporación esto nos sirva para nuevas medidas que podemos tomar en función de que los trabajadores se sientan más seguros. Y esta pandemia ha servido para darnos cuenta de algo, ¿no? Que los riesgos psicosociales no solamente los medimos para tenerlos ante una fiscalización o ante una auditoría, nos sirven mucho para poder tomar medidas, para poder dar mejor soporte y para poder fortalecer lo más importante que tiene una organización, que viene a ser sus trabajadores. La fuerza laboral es la que se ve ahorita netamente afectada con esta pandemia, ¿no?
Si esto fuera por reemplazar un equipo, una máquina, sería mucho más fácil, pero no, acá tenemos que ver que esto afecta directamente a nuestros trabajadores y cada trabajador es un mundo aparte. Entonces, es importante que fortalezcamos el tema de una buena evaluación de riesgos psicosociales dentro de nuestra empresa y si se detectan y si se detecta alguno, el tema de tener programas dirigidos a fortalecer y a disminuir esos riesgos psicosociales que se tengan en las empresas en cada una de las áreas. ¿Cuál viene a ser la función particular de los especialistas en seguridad y salud en el trabajo frente al COVID? Y no hablo solamente de los médicos ocupacionales, no hablo del grupo de todo el equipo de HCE que tiene ahora la misión de generar, ¿no? Y ayudarnos a que esto sea más fuerte. ¿Cuáles son las funciones? Facilitar el acceso a la información fiable, o sea, es importante que la información que se comparta sea de fuente fiable, ¿no? Promover la comprensión de la enfermedad y sus síntomas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas apenas han comenzado a tener algún tipo de sintomatología que no era por esta enfermedad, pero que ha sido parecida, ya ha comenzado a también a sentir o a estresarse o a sentir ansiedad en función de haberse contagiado, ¿no? Apoyar en el proceso de evaluación y control de los riesgos, ¿no? Es importante reinventarnos nuevamente, hay que hacer una nueva evaluación de los riesgos que tenemos y ver cómo vamos a prevenirlos y vamos a minimizar los daños que puedan hacer dentro de la empresa. Ayudar en la elaboración o actualización de los planes de prevención, contención, mitigación y recuperación. Escuché también el tema de cómo tomamos ahora este nuevo riesgo biológico, ¿no? ¿Lo ponemos en el hiper o dónde lo ponemos? ¿Cómo actuamos frente a este riesgo? Y es importante también saber de que esto es algo que tenemos que actuar de manera rápida. Les traigo acá este cuadro que es una publicación en la cual se ven los 5 principales riesgos globales que puede ser en términos de impacto, ¿no? El foro empresarial es el que genera o realiza cuáles son los riesgos más importantes que puedan afectar a los negocios. Entonces, estos riesgos generales son para todas las empresas, ¿no? Pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser riesgos por temas de tecnología, ¿no? Y como ustedes pueden ver, el año 2020 no tenía planeado, no se tenía planteado ningún tema endémico, pandémico, en función a que podía generar un riesgo tan importante, ¿no? Pero, si ustedes pueden ver, acá cuando estamos hablando del 2017, 2006, 2007, 2008, ahí sí se encuentra, ¿no? En rojo, en un círculo, está ahí detallado que teníamos o se preveía como un riesgo importante el tema de que pueda darse una pandemia. Entonces, es algo que ya sabíamos de repente, pero no estábamos preparados o no pensábamos que en algún momento podía pasar. Bueno, en conclusión, esta pandemia causada por el COVID-19 reta todos los mecanismos existentes desde el marco de la gestión de riesgos, ¿no? Asimismo, desafía a las empresas a reinventarse para poder asegurar la continuidad del negocio y fortalecer su gestión organizacional implementando una postura de resiliencia, ¿no? La idea que hemos querido desarrollar ahora es ver que es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay que trabajar el factor humano, el factor social en nuestros trabajadores. Eso, las empresas que de una forma u otra tengan programas fortalecidos en ese campo son las que mejor van a pasar este tiempo, las que mejor van a salir luego de que esta pandemia pase y van a poder regresar mucho más rápido, reactivarse mucho más rápido dentro del tema laboral. Con eso hemos concluido, ¿no? Esperando que haya sido de utilidad para ustedes esta ponencia. No sé si hay alguna pregunta, lo vemos a través del chat.
Acá hay una pregunta que dice, cuando un trabajador se infecta en su centro laboral, puede ser llamado como una enfermedad ocupacional? Eh, sí, podría ser catalogado como una enfermedad ocupacional siempre y cuando se pueda determinar que el contagio fue dentro del área laboral, ¿no? Y eso es algo muy difícil también de determinar. Por eso es importante que tengamos claro cuáles son nuestros procedimientos de control, ¿no? Es importante que tengamos muy claro cuáles son nuestros procedimientos de control. ¿Para qué? Para poder nosotros tratar de determinar si surgiera el caso de un trabajador que se infecta, la posibilidad de que esto que haya sido dentro del área laboral o haya sido en la comunidad. Actualmente hay un estudio que la vez pasada estuve revisando en función, por ejemplo, del personal de salud que está expuesto a los enfermos o que trabaja directamente en las áreas de COVID, y hacían una relación entre dónde podía ser el mayor foco de infección, dentro del área laboral o en la comunidad. Y este estudio determinó que el porcentaje es básicamente 50-50 en probabilidad. En otras palabras, determinó de que no necesariamente el personal de salud expuesto directamente a los pacientes se contagia ahí, sino que también tiene alta probabilidad de contagiarse en la calle, ¿no? Es lo que ha pasado muchas veces ahora con el personal, por ejemplo, el personal militar, ¿no? Que muchas veces se ha contagiado fuera. Las empresas se encuentran en la búsqueda de mascarillas económicas. ¿Qué opina de las mascarillas lavables? Hay empresas que las venden eh, no entiendo muy bien lo que me quiso decir acá, o que venden 10 por 10. En tema de las mascarillas ya se sacó, hay una norma de especificaciones técnicas, ¿no? Las mascarillas, las N95 deben estar netamente dadas para el personal de salud. Las mascarillas normales que pueden ser de tela, que pueden usar un filtro, que llámese el tema del papel, este papel del gel, ¿no? Que usamos este papel lavable que se seca y se puede poner como un filtro y que ayuda. Hay que tener en cuenta que si yo estoy sano y estoy con mascarilla, pero tengo un enfermo a mi costado, la posibilidad de contagiarme sigue siendo alta. Si yo estoy sano y no llevo mascarilla y la persona que está con síntomas o que tiene la enfermedad lleva mascarilla, sí disminuye la posibilidad de contagio. Y obviamente que si los dos tenemos mascarilla, la posibilidad de contagio es casi el 5%. Entonces, en función del tema de las mascarillas, sí es necesaria, sí es importante, y no es necesario tener una mascarilla N95 para todos nuestros trabajadores, ¿no? ¿Existe alguna normativa legal específica? Sí, hay una norma que ha sacado el Ministerio de Salud, ¿no? Que está establecida o establece justamente el tema de los procesos que tenemos que hacer las empresas para poder garantizar el buen estado del trabajador. Y esa norma básicamente va a tres cosas: a las medidas preventivas que se tienen que tomar, a los EPP que se le tiene que dar al trabajador en función a disminuir el contagio, y a los protocolos o procedimientos que tenemos que tener establecidos en función qué va a pasar con un trabajador si es que tuviera o no la enfermedad en algún momento. Si incluimos el riesgo biológico en el hiper del ambiente de trabajo, ¿tendría implicancia legal? ¿Cómo afrontaríamos esto? Sí, sí tiene implicancia legal, obviamente. Acuérdense que el IPER es un documento legal y es lo primero que te piden cuando tienes algún tema en función a enfermedad ocupacional o en función a un accidente de trabajo. Ahora, lo escuché también en la tarde cuando lo dijo Raúl, y concuerdo completamente con él, que poner en el IPER sería abrir una puerta a muchas enfermedades que de una forma u otra no necesariamente tendrían que estar ahí, ¿no? Idealmente, concuerdo con él en el hecho de que debería verse o debería tratarse en una matriz de riesgo, ¿no? Específicamente por lo que estamos viendo. Incluirlo en el hiper definitivamente implica que todas las acciones que tú pongas como correctivas o como preventivas tienes que cumplirlas sí o sí, a rajatabla según lo que tú pongas. ¿Qué más? La norma y la mascarilla. La resolución ministerial 135-2020 MINSA, no, bueno, asumo que nos está diciendo es la norma que establece
las especificaciones técnicas. Ah, es obligación de las empresas entregar mascarillas a sus empleados. Es obligatorio, sí, es obligatorio. ¿Por qué? Porque va dentro del tema de la prevención. O sea, más aún, ahorita es un tema legal el tema de que todos tenemos que estar con mascarillas si salimos a la calle, ¿no? Pero sí, yo como empresa tengo que generar o tengo que asegurar que todos mis trabajadores tengan o usen su mascarilla dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Ahora, hay algunas, de por sí hay algunos trabajos que necesitan no mascarillas, sino respiradores específicos, ¿no? En el caso de los soldadores, en el caso de ciertos puestos en los cuales no solamente es una mascarilla común, ¿no? Pero sí es importante que sí se tenga. Eh, Hay una pregunta que no le entiendo muy bien, me dice, ¿en qué normativa indica que el de seguridad y salud ocupacional es el agente fiscalizador? No entiendo muy bien a qué se refiere, pero según nuestra normativa, el ente fiscalizador es UNAFIL, ¿no? UNAFIL es el ente fiscalizador en todo lo que son los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya sea accidentes o enfermedades ocupacionales o temas relacionados con simplemente no aplicación de la ley. Es el ente normativo y el que tiene toda la potestad de poder solicitar la información en función a que estés que todos tus planes o todo tu programa se esté dando no solamente en papel, sino que también se ponga en práctica dentro de la operación. Otra pregunta que dice, ¿concuerda que exista en la atención de salud para COVID y no COVID? Porque mucho personal de salud en áreas no COVID se infecta por asintomático. No, definitivamente todos los hospitales han sacado un área específica para el manejo de esta enfermedad, ¿no? No podemos mezclar a los pacientes, o sea, eso es algo que sería totalmente irresponsable. No podemos mezclar a pacientes que no tienen esta enfermedad con pacientes que sí lo tienen. Ya lo hemos visto, la tasa de contagio es alta, ¿no? Y de una forma u otra, todos los hospitales han separado y han tomado ambientes específicos para poder atacar directamente a los pacientes que tienen esta enfermedad, inclusive en UCI, ¿no? Son específicos para esto. No, hay una pregunta que dice, doctor, ¿en qué normativa dice que los trabajadores al ingresar a laborar deben realizarse la prueba del COVID? No, eso, no hay ninguna norma que especifique eso. No es un examen que deba hacerse dentro del examen médico ocupacional, o sea, no está establecido de esa manera. No hay una normativa que indique que se tenga que hacer. Es importante que sí hagamos mayor prevención, o sea, que tengamos que tener en cuenta un programa de vigilancia de factores respiratorios mucho más seguro ahora, ¿no? El tema de prevenir, el tema de hacer una buena evaluación de respiratoria, es importante. El tema de lo que se hace actualmente ya en muchas empresas, ¿no? Medir el tema de las personas que no tengan fiebre, ¿no? O que apenas tienen algún síntoma respiratorio, son separados y aislados, ¿no? Y en todo caso, muchas veces también se le aplica la prueba, dependiendo. Es obligación de las empresas realizar el control serológico. Asumo que se refiere al tema de hacer las pruebas. A eso se refiere, asumo la pregunta, si la empresa tiene la obligación de hacer las pruebas. Eh, la empresa tiene la obligación de asegurar que el lugar de trabajo es seguro. Eso es lo que tiene la empresa como obligación. Si parte de eso, para algunas pruebas, de acuerdo a la evaluación del médico de la empresa, es importante y tiene el presupuesto para poder hacerlo en buena hora, ¿no? Sería muchísimo más información de ayuda para poder determinar y detectar casos de repente asintomáticos. Pero lo que nosotros debemos garantizar es el tema de que el espacio donde el trabajador va a estar es un espacio saludable. Y eso básicamente se hace con las medidas de control, ¿no? Asegurando el lavado de manos, el distanciamiento social, asegurando el tema del uso de la mascarilla, que son los tres pilares para combatir esta enfermedad. A ver.
Allá, me dice que la pregunta iba que mucho personal de salud atiende pacientes que son asintomáticos, no COVID, diagnosticados, pero sí infectados. Existe o hay ciertos parámetros, ¿no? En relación a ver, sí, el mayor porcentaje de pacientes que tienen esta enfermedad muchas veces son asintomáticos. Los que acuden a una emergencia o los que acuden al hospital básicamente son aquellos que ya tienen algún problema de distrés respiratorio, de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, actualmente sí se está haciendo mucho más exhaustivo en función a ver a este tipo de personas que puedan tener algún problema respiratorio y que estén yendo o estén acudiendo. El, ¿Qué se mide en una persona que tiene problema respiratorio? Básicamente la saturación de oxígeno, ¿no? Que es un indicador de que hay o no un proceso restrictivo netamente a nivel pulmonar. Entonces, esta saturación de oxígeno tiene que ser mayor a 95. Si es menor a 95, normalmente implica que la persona posiblemente tiene un problema de dificultad respiratoria y esto indica, si es que hay mayor sintomatología o contacto, la posibilidad de su internamiento y pasar al área de COVID, ¿no? Yo sé que hay en casi todos los hospitales un triaje en el tema de procesos respiratorios para, con el personal que está debidamente ya capacitado en hacer este triaje y de una forma u otra, esto también previene de que haya personal expuesto innecesariamente a un posible contagio, ¿no? Bueno, con esto me dicen que vamos terminando. Muchas gracias por su participación. Espero que en algo hayamos podido aportar para que puedan implementar mejor sus programas en sus empresas. Y nada, les dejo, ahí está mi contacto. Cualquier duda que haya podido quedar, me la pueden hacer llegar y con gusto también se las puedo absolver. Muchas gracias por su tiempo.